en el invierno de 1874, la soledad de la frontera texana era tan afilada como el hielo en los vidrios de la cabaña. Eleanor Sullivan, una joven viuda con la voluntad forjada en hierro fundido, se afanaba en los preparativos de la única festividad que aún le recordaba la civilización, la Navidad. Su pequeña granja, un bastión de madera y tenacidad, era un punto insignificante en la inmensidad de las Black Hills, pero en su cocina se libraba una batalla contra el olvido, perfumada con canela y jengibre. Eleanor no cocinaba solo para sí misma. Lo hacía como un acto de desafío, un recordatorio de que, aunque la naturaleza y el destino le hubieran arrebatado todo, ella seguía siendo dueña de su fogón y de su espíritu. Había prometido un festín, modesto pero digno, en memoria de su difunto esposo, un hombre cuyo nombre ya era un eco en el viento. Su único acompañante era el perro de la granja, un mastín silencioso llamado Sombra. Mientras Eleanor trituraba especias, una figura inmóvil se cernía sobre la cresta rocosa que dominaba el valle. Era Oso Garra, Bear Claw, el jefe indiscutible de una diezmada banda comanche, un hombre tallado por la austeridad del desierto y la responsabilidad de su pueblo. Sus ojos, dos brasas oscuras, no estaban fijos en la mujer, sino en el humo que se elevaba de la chimenea. Un faro de calor y, lo más importante, de comida. La sequía y las incursiones del ejército habían diezmado sus reservas. El orgullo le impedía robar a los colonos, pero la desesperación por sus ancianos y, sobre todo, por los pocos niños que quedaban en el campamento, lo había traído hasta allí. Estaba en una misión de reconocimiento, buscando una oportunidad para tomar lo necesario sin derramar sangre. Observó a Eleanor. Su cabello, del color de la miel en sombra, se recogía con descuido. Sus manos, firmes y rápidas, convertían una humilde masa en algo parecido a una promesa. Para Oso Garra, la preparación de esa cena navideña era un ritual incomprensible de abundancia en medio de la nada. Era la imagen viva de la Qualleta, la mujer blanca que susurran las leyendas, una criatura de poder doméstico que él, en su ignorancia, solo veía como un obstáculo para los sacos de harina que tanto anhelaba. Pero mientras la miraba cortar leña con una sorprendente fuerza, algo cambió en su corazón de guerrero. No era solo la avaricia. Había una fuerza en la cadencia de sus movimientos, una disciplina que reconocía en el campo de batalla. De pronto, un sonido, no el crujir de la madera, sino un grito distante y débil, rompió el silencio de la nieve. Un grito que Oso Garra conocía demasiado bien, el aullido de los lobos hambrientos, que no buscaban solo un ciervo, sino un festín fácil en esa cabaña aislada. Oso Garra se tensó. El destino que ignoraba se acercaba no a través de un encuentro pacífico, sino de una amenaza compartida. Ahora no era un ladrón. Era, momentáneamente, un guardián involuntario. Tenía que actuar antes de que los lobos alcanzaran el aroma de la canela y la vida de Eleanor. Eleanor no sintió el peligro, solo sintió un escalofrío que no era del invierno. Sombra, su mastín, que hasta entonces dormitaba apaciblemente junto al fuego, se levantó con un gruñido bajo y profundo, erizando el pelo de su lomo. No era el gruñido habitual ante un conejo, sino una advertencia primal. Eleanor se dirigió a la ventana, pero solo vio la monotonía blanca y la sombra densa de los pinos. Mientras ella dudaba, Oso Garra descendía el risco con la agilidad de un fantasma. Los lobos, una manada de 6 ejemplares grandes y desesperados, ya habían olfateado la sangre de un pequeño ciervo que Eleanor había colgado para desangrarse. Ahora se acercaban a la cabaña, atraídos por la dualidad del miedo y la promesa de carne fresca. Oso Garra no dudó. Desenvainó su arco. No podía usar su arma de fuego, pues el estruendo alertaría a los soldados cercanos. El primer lobo, el más audaz, cayó con una flecha silenciosa en su costado. El resto de la manada se detuvo.
confundida por el ataque invisible. Eleonor, al escuchar el débil golpe sordo de algo pesado cayendo fuera, empuñó su viejo Winchester. Abrió la puerta justo a tiempo para ver la figura imponente de un guerrero comanche disparando la segunda flecha. Era una visión aterradora y sublime. El hombre era la personificación del peligro del que su esposo siempre le había advertido, pero en ese instante era también su salvador. Sombra saltó con furia ciega, pero Oso Garra profirió un sonido gutural, bajo, que no era una orden, sino una advertencia ancestral. El mastín se detuvo en seco, confundido y respetuoso ante la autoridad salvaje que sentía. Ayudado por esa milésima de segundo de distracción, Oso Garra liquidó a 2 lobos más, dispersando al resto. El aire se llenó del olor acre de la pólvora que había dejado en el camino para disuadir a los lobos, una táctica que Eleonor no comprendía del todo. El silencio volvió, denso y cargado. Solo quedaban Eleonor, el rifle, el guerrero comanche y los cuerpos inertes en la nieve. «¿Por qué?», preguntó Eleonor, con la voz temblando más por la adrenalina que por el miedo. Apuntaba con el rifle a su pecho, a pesar de que sabía que le debía la vida. Oso Garra no entendía su lengua, pero entendía la pregunta. Con la mano levantada, en señal de paz, señaló hacia la carne de ciervo colgada y luego se llevó la mano al estómago. Luego señaló hacia los cuerpos de los lobos y, por último, a los niños imaginarios que cargaba en su corazón. Eleonor entendió la necesidad, pero no el honor que lo había impulsado a salvarla antes de robarle. Oso Garra dio un paso adelante y con un trozo de carbón de un tronco quemado dibujó en la nieve un círculo imperfecto, su cabaña. Luego dibujó una línea acercándose al círculo, los lobos. Finalmente dibujó su propia silueta interponiéndose. Después dibujó su mano tomando una bolsa de harina y su otra mano entregándole la mitad de los lobos cazados. Un pacto mudo, desesperado. Eleonor bajó el Winchester, la mitad de las provisiones a cambio de la protección y la carne de los lobos para los niños del jefe. Era una locura, una traición a las reglas de la frontera, pero la mirada de Oso Garra no mentía. Había honor en su desesperación. «Acepto, jefe Comanche», susurró Eleonor en inglés, sabiendo que las palabras eran irrelevantes. «Pero si me traicionas, ni el Gran Espíritu te salvará de mi rifle». Oso Garra asintió. El pacto silencioso se había sellado. La cena navideña de Eleonor ya no era solo un acto de desafío. Ahora era una promesa de vida, tanto para ella como para un grupo de niños comanches hambrientos. La ignorancia de su destino había terminado. Su vida estaba ahora irrevocablemente entrelazada con la del jefe que acababa de salvarla. El sol invernal proyectaba sombras largas y frías sobre la cabaña. El aire, denso con la quietud después de la lucha, hacía audible hasta el crujido más mínimo de la nieve bajo los mocasines de Oso Garra. Eleonor había cumplido su parte del pacto inmediatamente, señalando la carne de ciervo y con un gesto de resignación apartando un tercio de su modesta harina. Oso Garra, por su parte, desolló a los lobos rápidamente, un trabajo brutal y eficiente. No mostró prisa ni codicia. Actuaba con la precisión de quien sabe que cada movimiento desperdiciado es un insulto a la naturaleza. Eleonor lo observaba desde la seguridad del umbral. Era la primera vez que veía a un salvaje tan de cerca, sin el velo del miedo que infundían las historias de frontera. El jefe era imponente. Su cuerpo de guerrero contrastaba fuertemente con la fragilidad de su propia existencia. Su rostro, marcado por antiguas cicatrices y la severidad del liderazgo, no mostraba odio, sino una determinación estoica. Mientras Oso Garra ataba la carne y la harina, un detalle llamó la atención de Eleonor. Su mano derecha, aunque firme, se movía con una cautela antinatural. Había una herida reciente, vendada de forma rudimentaria con tiras de cuero,
visible bajo el borde de su capa de bisonte. Era una herida de bala. El miedo y la lógica se anudaron en la garganta de Eleonor. Un hombre herido y desesperado era doblemente peligroso. Pero al mismo tiempo, la herida explicaba su presencia. Un guerrero debilitado por un disparo era un líder que no podía cazar con la eficacia necesaria para alimentar a su tribu. Cuando Oso Garra terminó y se dispuso a marcharse, Eleonor tomó una decisión que desafió toda la lógica de la frontera. Si él moría, la tribu volvería, y esta vez no habría pacto de honor. Necesitaba que él viviera. Entró en su cabaña y regresó con un pequeño frasco de vidrio lleno de una tintura de hierbas y un trozo de lino limpio. «Alto», dijo Eleonor, dando un paso hacia él. «Esa herida se infectará. Necesitas esto». Oso Garra se detuvo. Sus ojos fijos, penetrantes, examinaron el frasco y la intención en el rostro de la mujer. El ofrecimiento era un riesgo inaudito para él, pues la medicina del hombre blanco a menudo era veneno. Pero el dolor era constante y la mujer no había pedido nada a cambio. Su acto era pura compasión, el pillá que su pueblo había olvidado en la lucha por sobrevivir. Extendió su mano herida con extrema lentitud. Eleonor desenrolló el vendaje con cuidado. La herida estaba sucia y comenzaba a supurar. Limpió el área con el líquido ardiente, una acción que hizo que el jefe apretara la mandíbula en un silencio estoico. Luego, aplicó la tintura y vendó la mano con el lino limpio y fresco. Durante todo el proceso, sus manos se rozaron apenas, una conexión física tan íntima como peligrosa. La tensión entre el miedo de Eleonor y la vulnerabilidad del guerrero era palpable. «Ahora vete», ordenó Eleonor, recuperando su rifle y el control de su propia respiración. Oso Garra guardó el frasco de la medicina y asintió una vez. No pronunció palabra, pero en la intensidad de su mirada, Eleonor leyó algo más profundo que gratitud, un respeto recién forjado. Sabía que un comanche, un jefe, nunca olvidaba una deuda. Al desaparecer tras el risco, Eleonor se apoyó contra la puerta. El silencio había regresado, pero el mundo había cambiado irrevocablemente. Había salvado la vida de un jefe comanche, poniendo en movimiento un destino que se negaba a ser domesticado. Había dado de comer a sus enemigos y en el proceso había creado el más improbable de los aliados. El aroma de las especias navideñas se mezclaba ahora con el tenue olor a humo de búfalo, una fusión de mundos que presagiaba la tormenta. El pacto había sido sellado, pero la historia apenas comenzaba. La paz temporal que había traído el pacto se rompió 2 días después. La cabaña, antes aislada y tranquila, se convirtió en un foco de atención no deseada. Eleonor estaba atizando el fuego, sintiéndose absurdamente cómoda con el rifle a su lado, cuando Sombra se puso en alerta máxima. No con el gruñido defensivo contra los lobos, sino con un aullido de furia territorial contra humanos. Eleonor se acercó a la ventana y su corazón dio un vuelco. A lo lejos, levantando nubes de nieve y polvo, se acercaban 4 figuras a caballo. No eran soldados, que vestían uniformes, ni exploradores comanches, que se movían en silencio. Eran hombres toscos, de aspecto sucio y armado hasta los dientes, bandidos de la frontera. Estos hombres, conocidos en los territorios como los carroñeros, eran desertores y ladrones que vivían del robo a granjas aisladas y del pillaje de los campamentos indígenas debilitados. Sus intenciones no eran solo robar. Su pasatiempo era la destrucción. Eleonor supo que estaba perdida. 4 hombres armados superaban con creces su rifle solitario y su valor. Pensó en su harina, en su festín navideño, que ahora parecía una burla cruel del destino. Su única esperanza era el pacto silencioso, el vínculo de honor que había establecido con el jefe comanche. Mientras Eleonor se preparaba para atrincherarse,
desde el bosque, Oso Garra, que había regresado para observar a distancia el bienestar de la mujer que lo había curado, ya había visto a los bandidos. Sabía de su brutalidad. Los carroñeros eran un enemigo común, tan temidos por los colonos como por los comanches. Y si atacaban a Eleonor, la ruta de suministro que acababa de abrir, la ruta de la compasión, se cerraría para siempre. Oso Garra regresó rápidamente a su pequeño campamento oculto, a unas horas de distancia. Sus guerreros, cansados y hambrientos, estaban listos para descansar. «Hay que volver», anunció Oso Garra, su voz baja, pero cargada de autoridad inquebrantable. «La mujer que nos dio la vida está en peligro. 4 serpientes se acercan a su fuego». El segundo jefe, un hombre joven y desconfiado llamado Cuervo Negro, protestó. «¿Volver por una cuayeta? Nuestra gente está débil. No podemos arriesgar a nuestros pocos guerreros por la sangre de un colono». Oso Garra miró a Cuervo Negro, levantando su mano recién vendada. «Esta mano no está infectada por el veneno del blanco. Ella me dio la vida. Un comanche nunca rompe un pacto de honor. No por una deuda de guerra, sino por una deuda de corazón. Su vida ahora es nuestra responsabilidad». La decisión estaba tomada. Oso Garra seleccionó a 2 de sus hombres más fuertes y silenciosos. Partirían de inmediato, moviéndose con la velocidad de la necesidad. Sabía que debían llegar antes de la medianoche, antes de que los carroñeros asaltaran la cabaña. Mientras tanto, en la cabaña, Eleonor veía cómo los bandidos desmontaban en el lindero del bosque. Sus gritos borrachos y sus risas resonaban en el aire helado. Su corazón latía con la rapidez de un tambor de guerra. Necesitaba tiempo. Encendió todas las lámparas de queroseno y dispuso el rifle para que pareciera que había más de una persona en la casa. Su cena de Navidad se convertiría ahora en su última barricada. Los bandidos se acercaron. El líder golpeó la puerta con rudeza. «Abre, belleza, hemos venido a celebrar la Navidad contigo», gritó con una burla gutural. Eleonor no abrió. Apretó el gatillo, no para disparar, sino para asegurarse de que estaba cargado. Su mente trabajaba frenéticamente. ¿Había visto Oso Garra su regreso? ¿Cumpliría el jefe su palabra por una deuda que apenas existía? La vida de Eleonor dependía de la moral de un guerrero que la mayoría de los colonos consideraba un demonio. La noche se hizo larga, y la esperanza se convirtió en la espera de una sombra en la nieve. La noche había caído, trayendo consigo un silencio engañoso. Los carroñeros, impacientes y ebrios de whisky barato, rodearon la cabaña. Su líder, un gigante barbudo llamado Silas, pateó la puerta. «Si no abres, Eleonor, derribaremos el techo y te sacaremos como a un conejo de su madriguera». Eleonor no respondió. Su mente, extrañamente clara, se centraba en la estrategia. Sabía que no podía enfrentarlos cara a cara. Recordó las palabras de su difunto esposo sobre la defensa. «Usa lo que tienes, Eleonor. Una cabaña es solo un conjunto de armas disfrazadas». Y ella tenía su arsenal navideño. Rápidamente calentó la grasa del ciervo en la estufa hasta que hirvió. Abrió una pequeña tronera utilizada para la ventilación. Silas intentó forzar la cerradura. En ese instante, Eleonor derramó una pequeña cantidad de la grasa hirviendo sobre la zona del picaporte. Silas gritó un juramento y retiró la mano, que humeaba dolorosamente. «¡Maldita bruja! ¡Abre!». Esa distracción le dio a Eleonor el tiempo que necesitaba. Se dirigió al horno, donde su pan de Navidad, que había estado horneándose lentamente, despedía un aroma embriagador. Abrió la puerta del horno, creando una ráfaga de calor intenso y fragante. Era una defensa extraña, la estrategia de la abundancia, contrastando la vida y el calor con la muerte que se cernía fuera. Mientras tanto, en la oscuridad exterior, Oso Garra y sus 2 guerreros se habían posicionado. El jefe había estudiado el terreno. Los bandidos se habían agrupado en el lado más protegido del viento, confiados en que nadie vendría a defender
a una mujer sola. Oso Garra señaló con su mano vendada un granero viejo y abandonado a unos metros de la cabaña. Si podían llegar allí sin ser vistos, tendrían una ventaja táctica. El jefe se comunicó con sus hombres. No usarían flechas. Un solo tiro perdido alertaría a cualquiera en el bosque y daría a los bandidos una razón para incendiar la cabaña inmediatamente. Su plan era simple y brutal. La lógica del fuego, fuego rápido y silencioso, no el fuego de la destrucción. Usarían sus cuchillos y la sorpresa. Oso Garra se movió primero, arrastrándose por la nieve como una serpiente. Eleonor, desde dentro, escuchó un ruido tenue que no era de los bandidos. Un sonido rítmico, como un pequeño tambor bajo. Era el aviso comanche: «Estoy aquí, ten calma». El corazón de Eleonor se llenó de una gratitud abrumadora y una feroz determinación. Él había cumplido su pacto. Uno de los bandidos, impaciente, comenzó a cortar la ventana de la cocina. En ese momento, Oso Garra alcanzó el primer objetivo, el hombre que hacía guardia en la parte trasera. Fue un encuentro rápido y silencioso, terminado con un cuchillo ceremonial. El hombre cayó en la nieve sin un grito. Silas, el líder, escuchó un ruido y maldijo: «Sam, deja de jugar, vamos a entrar». Mientras Silas y otro de los bandidos se dirigían al granero para investigar, el segundo guerrero comanche se ocupó del tercer bandido que todavía estaba en la puerta principal. La estrategia de Oso Garra estaba funcionando: dividir y vencer en la oscuridad. Eleonor sabía que la batalla se desarrollaba ahora en el exterior. Con la confianza que le había dado el sonido del tambor silencioso, Eleonor deslizó por la tronera un tazón de agua helada, creando una fina capa de hielo resbaladizo justo en el umbral de la puerta. Una trampa humilde, pero efectiva. Oso Garra, al escuchar los movimientos de Silas, se posicionó detrás del granero, listo para el enfrentamiento final. El destino, que parecía ser la fatalidad, ahora se manifestaba como una colaboración forzada. La mujer del fuego y el hombre de la sombra luchaban juntos, cada uno usando las herramientas de su mundo para sobrevivir a una amenaza que era ajena a ambos. La vida de Eleonor no solo se salvaba, sino que se cimentaba con la sangre de un pacto inquebrantable. Silas y el último bandido se acercaron al granero, con los nervios crispados por el silencio que había engullido a sus compañeros. El aroma dulce y exótico que emanaba de la cabaña, una mezcla de especias y pan horneado, se sentía como una burla. «Están aquí», siseó Silas, empuñando su escopeta. «¿Los demonios rojos vinieron a proteger a su mujer blanca? Disparémosles, muchachos». Apenas terminaron de hablar, Oso Garra salió de la oscuridad con un grito de guerra que resonó como el trueno en las montañas. La sorpresa fue completa. El jefe comanche, a pesar de la herida en su mano, atacó con una ferocidad calculada. El guerrero que lo acompañaba, moviéndose como el humo, se ocupó del bandido que cubría la retaguardia de Silas, dejándolo caer sin ruido. Silas, el líder, era grande y lento, dependiente de su fuerza bruta. Oso Garra, en cambio, era rápido y preciso. Sin embargo, Silas logró disparar la escopeta. El estruendo rompió la noche. El disparo falló, pero la onda de choque desorientó al jefe comanche por un instante. Desde la cabaña, Eleonor escuchó el disparo y su corazón se hundió. Sabiendo que el tiempo se acababa, agarró un caldero lleno de agua hirviendo. Abrió la puerta justo lo suficiente para deslizar el caldero por la nieve. El agua caliente golpeó el barro y la tierra, creando una nube de vapor que confundió a Silas. Eleonor, aprovechando el caos visual, apuntó su rifle y disparó al aire, con la única intención de asustar y hacer ruido. El segundo disparo, el ruido inesperado de un arma blanca, distrajo a Silas, quien se giró hacia el sonido. Este fue el momento que Oso Garra había estado esperando. Con una velocidad espeluznante, Oso Garra lanzó su tomahawk, no a matar sino a desarmar. El hacha golpeó el brazo de Silas
despojándolo de la escopeta. El duelo se resolvió a corta distancia, con cuchillos. Eleonor observó aterrorizada cómo Oso Garra se movía, esquivando y atacando. Finalmente el jefe comanche, utilizando la agilidad que la civilización había olvidado, terminó la lucha. Silas cayó. El silencio volvió, esta vez absoluto, roto solo por la respiración agitada de Eleonor. Oso Garra se acercó a la cabaña. Su capa estaba rasgada y su costado sangraba levemente por un corte superficial que había recibido durante el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Había ganado, pero el precio había sido la sangre. Eleonor abrió la puerta sin dudarlo, olvidándose del rifle, olvidándose de las advertencias de la frontera. El miedo había desaparecido, reemplazado por la urgencia. Vio la sangre. «¡Entra! ¡Ahora!», ordenó Eleonor, y esta vez Oso Garra obedeció. El guerrero comanche y sus 2 hombres heridos entraron en el único refugio que la frontera ofrecía. Dentro, bajo la luz parpadeante de las lámparas, la mesa de Navidad que Eleonor había preparado se convirtió en una mesa de cirugía improvisada. Ella no preguntó, no dudó. Sus manos expertas y firmes despojaron la túnica de Oso Garra, revelando un corte limpio pero profundo. El jefe se quedó inmóvil, observándola con una mezcla de fascinación y respeto. Nunca antes un enemigo, una mujer blanca, había exhibido tal coraje y, sobre todo, tal meramet, piedad. Eleonor limpió la herida con brandy y cosió la piel con la aguja e hilo que usaba para remendar ropa. El dolor era intenso, pero Oso Garra no emitió sonido alguno. En ese momento, en la intimidad compartida de la herida y la curación, se trascendieron todas las barreras. Él era solo un hombre herido, y ella solo una curandera. Mientras terminaba de vendarlo, sus ojos se encontraron. Eleonor vio en su mirada no al enemigo, sino al padre que había luchado por sus hijos, al aliado que había arriesgado su vida por un pacto. El destino había usado la Navidad de Eleonor y la desesperación de Oso Garra para forjar una unión inquebrantable, mucho más fuerte que cualquier pacto en papel. La sangre derramada en su umbral había sellado el futuro, transformando el odio en una promesa mutua de vida. El sol del día de Navidad se asomó por el horizonte, pintando la nieve con tonos rosados y dorados. Dentro de la cabaña, el aire estaba pesado con el olor a sangre, hierbas curativas y el aroma persistente del pan de jengibre. Los 3 guerreros comanches descansaban cerca del fuego, sus armas en la mano, a pesar de las vendas y el agotamiento. Eleonor, incapaz de dormir, había limpiado meticulosamente cada rastro de la batalla en el interior. Su mirada se posó en Oso Garra, que dormía con una inquietud tensa, un hombre acostumbrado a la vigilia perpetua. Ella se acercó y le puso una manta de lana sobre los hombros, un gesto puramente instintivo de cuidado. Cuando Oso Garra despertó, sus ojos oscuros se abrieron de golpe, buscando el peligro. Vio a Eleonor, no con un rifle, sino sentada junto al fuego, preparando café, el aroma reconfortante de la bebida del hombre blanco. El jefe se levantó, sintiendo el tirón de los puntos de sutura. Se dirigió a la puerta y miró hacia los cuerpos de los bandidos. Sus guerreros ya se habían ocupado de los cuerpos y habían dispersado a los caballos de los carroñeros en diferentes direcciones, un ritual para confundir a cualquier rastreador. La amenaza había pasado, pero la deuda persistía. Eleonor le ofreció una taza de café caliente. Oso Garra tomó la taza con cautela. Era la primera vez que aceptaba comida o bebida directamente de ella, un acto de profunda confianza. El sabor era amargo y estimulante, muy diferente a su té de hierbas tradicional. Mediante gestos sencillos y miradas, la comunicación se hizo posible. Eleonor señaló el calendario en la pared. 25 de diciembre. Luego señaló el pavo o el ganso, lo que fuera que había preparado, y los pasteles.
Navidad, el día de la abundancia compartida. Oso Garra entendió. Él, a su vez, señaló su pecho y luego el de Eleonor, y luego hacia afuera, a la nieve, indicando que la vida les había sido devuelta juntos. El jefe comanche hizo algo que sorprendió a Eleonor. Se acercó a la mesa donde estaban los pasteles de frutas, y en lugar de tomarlos, tomó un pequeño trozo de carbón del fuego y dibujó en el piso de madera. Dibujó un círculo, la vida, la tierra, y dentro de él dibujó dos figuras. Una con ropa blanca, Eleonor, y una con pieles, él. Luego borró la línea que los separaba. Un acto simbólico de la unión del destino. Eleonor sintió un calor que no venía del fuego. Su corazón se ablandó ante la elocuencia de su arte. Había una inteligencia y un alma detrás de la reputación de salvaje. Ella sonrió, la primera sonrisa genuina que él había visto en su rostro. Era radiante. Ese día, en lugar de un festín solitario en memoria de un pasado perdido, Eleonor y los 3 guerreros comanches compartieron la cena de Navidad. Los guerreros se mostraron cautelosos con el pavo asado y el puré de patatas, pero devoraron las bayas silvestres que Eleonor había usado en sus salsas. Eleonor, por su parte, probó la carne seca y las hierbas medicinales que Oso Garra le ofrecía, un intercambio de rituales que celebraba la supervivencia. Oso Garra permaneció en la cabaña para recuperarse, ya que el riesgo de una emboscada de otros bandidos era alto. Esta convivencia forzada desmanteló capa a capa sus preconcepciones. Eleonor vio en el jefe una ternura inesperada cuando él, con sus grandes manos, tallaba pequeños juguetes de madera para los niños imaginarios de su mente, los que esperaban en el campamento. Oso Garra vio en Eleonor no a una cuayeta frágil, sino a una mujer poderosa cuya magia residía en la hospitalidad, el coraje y la curación. La gratitud se había transformado en admiración, la admiración en un profundo y peligroso cariño. El destino que había comenzado con un olor a canela, ahora tejía una red invisible de afecto en el corazón de la frontera. 3 días después de la batalla, la herida de Oso Garra sanaba bien, gracias a las habilidades de Eleonor. La convivencia se había vuelto sorprendentemente natural. Hablaban con gestos, con dibujos en la tierra, y lo más elocuente, con largos silencios cargados de significado. El aroma de la cabaña, antes solo a especias, ahora también contenía el olor a cuero, humo de búfalo y la tierra del guerrero. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente, Oso Garra estaba tallando un pequeño lobo en madera, un recuerdo de la batalla que los había unido. Eleonor estaba trenzando su cabello en una sola y fuerte trenza, un gesto de cuidado que no necesitaba palabras. Oso Garra dejó de tallar, miró a Eleonor. Ya no veía a la mujer blanca, a la cuayeta, sino a Luz de Fogón, la única persona que había visto su necesidad más allá de su fuerza y que había arriesgado todo por su honor. Él tomó la trenza que ella estaba terminando. Luego tocó su propio cabello, indicando que el trenzado era un símbolo de fuerza y un vínculo sagrado en su cultura. Acto seguido, tocó el corazón de ella y luego su propio pecho. Una simple pregunta. ¿Juntos? Eleonor entendió. No era una simple propuesta. Era una pregunta sobre el destino, una invitación a cruzar la línea más peligrosa de la frontera. Su corazón, que había estado congelado por la pérdida de su esposo, latía ahora con una intensidad aterradora. Había visto la brutalidad de su mundo, pero también la nobleza. Estaba enamorada de este hombre silencioso y fuerte. Sí, susurró Eleonor en inglés, sin esperar que él lo entendiera, pero sabiendo que su mirada lo diría todo. Sí, mi jefe. Oso Garra sonrió, una expresión rara y poderosa que iluminó su rostro severo. Por primera vez, el peso de su liderazgo parecía aliviado. Sin embargo, el deber nunca descansa. Esa misma noche, el segundo jefe, Cuervo Negro, llegó en un caballo exhausto, habiendo seguido el rastro cuidadosamente.
Trajo noticias urgentes. Su campamento se había movido, pero su posición era precaria y la comida que Oso Garra había llevado se agotaba rápidamente. Los ancianos y los niños no podían esperar. La llamada del desierto había llegado. Oso Garra sabía que no podía quedarse. Su herida estaba mejor, pero su pueblo lo necesitaba. Se vistió con sus pieles de invierno y se acercó a Eleonor, que lo miraba con ojos llenos de una tristeza recién descubierta. Él tomó su mano y la besó suavemente, un gesto que había aprendido observando a los blancos, aunque lo hizo con la seriedad de un ritual comanche. Luego dibujó en el suelo de tierra el mapa simple que Eleonor había dibujado antes para él. El río, la colina, la dirección del sol naciente. «Nosotros, allí», dijo Oso Garra en un torpe español que apenas recordaba de un encuentro anterior. «Tú, aquí». Eleonor sacudió la cabeza. «No, yo, contigo». Ella no podía volver a la soledad, no ahora que había encontrado su verdadero propósito. El festín de Navidad que había preparado ya no tenía sentido sin él. Oso Garra dudó. Llevar a una mujer blanca a su campamento diezmado era un riesgo inmenso, no solo por el resentimiento de su gente, sino por la brutalidad de la vida que llevaría. Él le dio un cuchillo ceremonial de hueso de bisonte. «Si vienes», dijo Oso Garra señalando el cuchillo, «serás mi esposa. Serás luna de la tribu. No hay regreso. La vida será dura, el invierno muy largo». Eleonor tomó el cuchillo. Su peso era su destino. Miró su cabaña, su única conexión con el pasado, y luego miró a Oso Garra, su único futuro. El destino había sido establecido. La curandera de la frontera se convertiría en la esposa del jefe, llevando consigo su magia de curación y su corazón indomable. La madrugada siguiente a la partida de Cuervo Negro, Eleonor se deshizo de su vida pasada con una resolución fría. Dejó el rifle en la chimenea, pues las armas blancas de la cabaña le recordaban un pasado de miedo. Empacó solo lo esencial: sus hierbas medicinales, las semillas de sus vegetales más resistentes y por supuesto la canela y el jengibre restantes, símbolos de la calidez que llevaba consigo. Oso Garra y sus 2 guerreros la esperaban afuera. El jefe le había conseguido un caballo tranquilo y una capa de piel de búfalo para protegerla del cruel frío del invierno. Cuando se disponían a partir, Eleonor miró por última vez la cabaña que había sido su prisión y su refugio. En un último acto simbólico, arrojó al fuego el calendario de papel, quemando la última conexión con la fecha y las costumbres de los colonos. A partir de ahora, su tiempo se regiría por el sol, la luna y las estaciones, el tiempo de los comanches. El viaje fue arduo. Cabalgaron durante 2 días a través de pasos nevados y valles helados. Eleonor, aunque exhausta, mostró una resistencia que impresionó a los guerreros. Su silencio no era miedo, sino concentración. Aprendía el lenguaje del desierto, los rastros en la nieve, los sonidos de los pájaros que advertían el peligro y, sobre todo, la cadencia silenciosa de la marcha comanche. Oso Garra permaneció atento a ella, protegiéndola del viento y de los peligros ocultos. En este viaje su conexión se fortaleció, basada no en palabras, sino en la confianza mutua y la supervivencia compartida. Al tercer día divisaron el campamento. Era una vista humilde, compuesta por pocos tipis agrupados bajo la protección de un acantilado. El campamento estaba en silencio. La falta de humo y el poco movimiento indicaban la desesperación y la enfermedad. La llegada del grupo fue un evento. Los pocos ancianos y los niños salieron a recibir a su jefe, la alegría teñida de preocupación. Pero sus ojos se fijaron de inmediato en Eleonor, luna de la tribu, la mujer blanca. El silencio que siguió era pesado, no hostil, sino inquisitivo. Cuervo Negro, el segundo jefe, se acercó a Oso Garra con el ceño fruncido. «¿Por qué traes a la cuayeta, jefe?»,
Nuestra gente sufre. Ella es un riesgo, una marca para el ejército, inquirió Cuervo Negro con desconfianza. Oso Garra desmontó y se paró protectoramente junto a Eleonor. Esta mujer me dio la vida, ella me curó, ella nos dio comida, dijo Oso Garra, su voz firme. Ella es Luna de la tribu, ella ha quemado su pasado, viene en paz, no es una cuayeta, es nuestro futuro. Presentó a Eleonor a la matriarca de la tribu, una anciana de rostro sabio y arrugado llamada Madre Tierra. Eleonor se inclinó ligeramente en señal de respeto. Recordando las lecciones de la frontera, Eleonor sacó las especias que había traído y se las ofreció a la matriarca. El jengibre para calentar, la canela para la dulzura. Madre Tierra tomó las especias y las olió. En el rostro de la anciana, la duda se transformó en una tenue chispa de esperanza. Había magia en esos aromas, la magia de la vida y el cuidado. Eleonor, sin perder tiempo, se dirigió a un grupo de niños que tosían. Vio la enfermedad, vio la desnutrición. Inmediatamente instaló su pequeño arsenal de hierbas y comenzó a hervir agua. Su cocina de Navidad se había transformado en un hospital de la frontera. Mientras preparaba una infusión para aliviar la tos, Oso Garra la observaba. La había traído por honor y amor, pero, al verla en acción, se dio cuenta del verdadero regalo que le había dado a su pueblo. El destino que él ignoraba no era sobre él, sino sobre su tribu. La mujer del fuego no solo había salvado al jefe, sino que había traído la curación y la esperanza que tanto necesitaban a la nación comanche. Pasaron las semanas. El invierno se mantuvo implacable, pero la desesperación se había mitigado con la presencia de Luna de la tribu. La magia de Eleonor no era mística, sino práctica. Sus conocimientos de higiene, de infusiones y de una nutrición básica, hacer que las magras raciones rindieran más y curar las heridas infectadas, salvaron varias vidas, especialmente las de los niños y ancianos. Cuervo Negro mantuvo su desconfianza inicial, pero el jefe Oso Garra no dudó. Él se convirtió en el puente entre los dos mundos. Traducía los consejos de Eleonor a las tradiciones de su pueblo y explicaba a Eleonor las complejidades del honor comanche. El campamento lentamente comenzó a sanar. Los niños, ya sin fiebre, se acercaban curiosos a Eleonor, atraídos por la calidez de su voz y el aroma de sus remedios. Ella, a su vez, les enseñó a trenzar lino y les contó historias de un mundo diferente, historias de bondad y perseverancia. Un día el cielo se despejó por completo. Oso Garra y Eleonor estaban sentados en la entrada de su tipi, ahora su hogar, observando a la tribu. El jefe tomó la mano de Eleonor. «Tu magia es fuerte, Luna de la tribu», dijo Oso Garra. «La medicina de los blancos era veneno. Tu medicina es vida». Eleonor sonrió. «Mi medicina es solo paciencia y respeto por la tierra. Es la misma magia que la de tu madre tierra, pero recordada de otra manera». Oso Garra asintió. Se dio cuenta de que la fuerza de su destino no era la guerra, sino la unión. Su tribu necesitaba la sabiduría de la frontera tanto como la ferocidad del desierto. Cuervo Negro, al ver a un anciano gravemente enfermo recuperarse gracias a las compresas calientes de Eleonor, finalmente se acercó a la pareja. Se inclinó ante Eleonor. «Luna de la tribu es fuerte. Eres la hermana que mi jefe necesitaba», reconoció Cuervo Negro. Era la aceptación formal de la tribu. Llegó la noche más fría del año, coincidiendo con la fecha que Eleonor recordaba como la víspera de Navidad. El campamento estaba reunido alrededor de una hoguera, no para lamentarse, sino para celebrar la supervivencia. Eleonor había preparado un guiso humilde pero nutritivo con la carne que habían conseguido, sazonado con las últimas migajas de sus especias. Oso Garra se puso de pie ante su gente. Contó la historia de la batalla contra los carroñeros y cómo Eleonor, la mujer del fuego, había luchado junto a ellos, no con flechas,
sino con fuego hirviente y coraje. Contó el pacto, la curación y el camino de honor que los había llevado hasta allí. «El Gran Espíritu nos ha enviado a esta mujer», declaró Osogarra, levantando la mano de Eleonor. «Ella ha traído la luz al invierno. Nuestra nación no morirá. Gracias a Luna de la tribu, viviremos». Eleonor, con el cuchillo de hueso ceremonial a su cintura, se sintió completamente en casa. Había perdido su granja y su pasado, pero había encontrado su propósito y su familia. El destino del jefe, que había comenzado con un olor furtivo a canela, no era morir en batalla, sino encontrar a su igual, la persona que podía unir a su pueblo y asegurarle un futuro. Miró a Osogarra, su esposo, el líder de su nueva vida. Las luces de la hoguera reflejaban en sus ojos la promesa de una nueva era. La Navidad en la frontera se había transformado en un festival comanche de esperanza y amor, donde Eleonor, la curandera, se había convertido en el corazón inquebrantable de la nación.